¿Qué tal amigos? Bienvenidos en este caso a una charla con el profesor Mariano López de Miguel. Mariano, una vez más, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para el canal. Bienvenido. Hola Gustavo, buenas tardes allí, noches aquí en España, encantado de estar con todos vosotros y para mí siempre es un placer colaborar con tu canal. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Siria, que a su vez vivimos en un mundo tan conectado ahora que lo que pasa en Siria pasa porque hay un presidente en Estados Unidos, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay una guerra entre Israel y Gaza, etcétera, 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 etcétera. Está todo interconectado, principalmente, creo yo, que la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido la desencadenante de todo esto por el debilitamiento que tuvo en su principio el régimen de Bashar al-Assad, que no tuvo todo el apoyo que venía teniendo de Rusia, que estaba preocupado por su operación de 3 días en Ucrania, que se le estiró un poquito a Putin. ¿Qué está pasando hoy en Siria? Tenemos, no quiero analizar la palabra genocidio, pero los alawitas, que eran el grupo de Bashar al-Assad, hoy en día está siendo masacrado por el actual régimen de paz y amor que tenemos en Siria. Pues desde luego llevas mucha razón. A ver, sería complicado hablar de genocidio. No obstante, ha habido una masacre, no se puede decir de otro modo, Claro. creo que las cifras oficiales la estiman entre 850 y 1000 a 1100 asesinados, no muertos, hablemos con propiedad, asesinados. Claro, ¿esta vendetta era posible? Me temo que sí, por desgracia. Me explico. No todos los alawitas, primero y fundamental, estaban a favor del régimen de Bashar al-Assad o de su padre Hafez al-Assad. Solo hay que ver lo que fue la desecración de la tumba de Hafez el-Assad y su hijo mayor y presupuesto heredero hasta que se matan en accidente de tráfico, Basel, pues a poco la caída del régimen, allá entre el 8-12 de diciembre pasado, ¿no? Hay un tiroteo en la sinagoga, alawita, la destrucción del mausoleo, prenden fuego a los féretros, algo brutal. Pero tenemos que recordar una cosa, sí, los alawitas, vuelvo a repetir, no todos estaban a favor del régimen criminal, ni de Hafez el-Assad ni de Bashar al-Assad, pero había un miedo primigenio desde que hubo la insurgencia islamista en Siria, que empieza en el año 76 y acaba en el año 82, en febrero del 82, de peor modo, la masacre de Hama. Yo tuve, no sé si a bien, entre comillas, suerte de conocer un kiosquero en mi ciudad donde residí mucho tiempo, en Oviedo, soy asturiano, en norte de España, nacido en Luarca, pero residente muchos años en Oviedo. Y este hombre, yo siempre le oía decir que tuvo que irse de Siria y lo que pensé es que quizá fuese un hermano musulmán. No, era al contrario. Había sido de las fuerzas especiales de Hafez el-Assad, pero tal masacre se cometió en Hama que el hombre se veía incapaz de dormir y tuvo que huir del país. Pero me dijo una frase bastante elocuente. Si no hubiésemos acabado con la insurgencia islamista, ellos hubiesen acabado con nosotros. Es terrible, pero así me lo admitió. Quizá esta insurgencia islamista que ahora nutre en parte a HTS, Hayat Tahrir al-Sham, no se han moderado, desde luego, y están grupos que no se han integrado del todo en las nuevas fuerzas de defensa sirias, masacrando a la población, pues puede ser un hecho. Hay un factor que quizá me lleva a la esperanza, que es que las fuerzas de defensa siria se han integrado ya, mayoritariamente kurdas, se han integrado ya en el nuevo ejército sirio. ¿Podrá llevar esto a una moderación de las tropas? Ojalá. Pero también tienen que ser juzgados esta gente que ha cometido esta auténtica masacre, ¿no? Es lo que creo que opinamos todos. Sí, ahora, por un lado, he visto que los alawitas estaban pidiendo ayuda a Israel. Sí. Los kurdos también ven con simpatía un acuerdo con Israel. Los drusos, con más simpatía aún, un acuerdo con Israel. Esto permitiría hacer un cordón prácticamente para separar lo que es el actual territorio sirio, quedaría rodeado al norte y noroeste por kurdos, al sur quedarían los drusos y no sé, los alawitas, qué podrían hacer en todo esto, porque ellos están repartidos por todo Siria, si no me equivoco. Sí, pero más Es que nada se un... concentran en la zona costera, en la zona de Latakia, Ajá. Tartus, donde ha habido la masacre realmente.
Los alawitas hasta la llegada de Hafez al-Assad al poder eran ciudadanos ya no de segunda, de tercera. Sí, mucha gente dice, tienen el apoyo iraní, etcétera. No, mire ustedes, es algo, digamos, fue algo pro tempore, ¿no? Y de enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hafez y Bashar al-Assad, alawitas, sí, pero no tiene nada que ver con la teocracia chiita de los ayatolás, ¿no? Con el Vilaya Faká, que propugnó Khomeini. He llegado a conocer iraníes que me decían, no, no, los alawitas son distintos, son chiitas nominalmente, pero van a discotecas, hacen cosas impuras, claro, lo diferenciaban, pero lo veían como aliados nominales. Entonces, siempre han vivido en, digamos, una región, vuelvo a decir, conflictiva, como es la parte de los montes cercanos a Latakia, Tartus, lo que fue el estado alawita hasta el año 1923. Y lo que hoy comentamos por la mañana, quizá esto tenga que pasar ahora por no una balcanización de Siria, que ojalá que no, porque balcanización también sabemos que implica guerra civil, traslado forzoso de población y masacres o limpiezas étnicas, sino que se puede hacer una federalización del país, que es lo que la parte más conservadora árabe suní, que no árabe chií, teme. Porque teme, pues eso, que el país se desintegre. No tiene por qué ser así. Vale, tenemos los experimentos de Líbano y de Irak como ejemplos a no seguir. ¿Por qué no una federalización del país donde todos los habitantes tengan los mismos derechos bajo un régimen democrático que nada tenga que ver con lo que pueda propugnar Hayat Tahrir al-Sham? Yo creo que sería una buena opción. Es una opinión personal, claro está. Y si puede haber un acuerdo de paz al final que incluya también no un reparto, sino una, ¿cómo decirlo? Una cogobernanza de los Altos del Golán, creo que sería lo ideal tras la guerra de 67, porque sabemos que Israel no lo va a devolver y Siria tampoco va a dejar de adoptar a ellos. Entonces, una cogobernanza, una especie de zona asociada, donde ambos puedan disfrutar de pues, lo que tiene toda esa zona como de recursos hídricos, etcétera, ¿no? Lo veo complicado. Pero incluso el actual presidente interino del país, Ahmed al-Sarraj, que yo conocí como Abu Mohamed al-Yulani en su época de Al-Qaeda en Siria, parece que está dando pasos para decir no queremos más guerra y tenemos que firmar un acuerdo de paz con Israel. Otra cosa es que la rama más fundamentalista dentro de su propio partido o de milicias no se quieran desarmar. Y eso es un problema. Claro, ahora, federalizar Siria y tener un Estado laico, porque o no laico, pero que acepte Las todas creencias. las ramas del Islam, más el cristianismo. Judíos hay muy pocos en Siria, aunque hay, pero es complicado eso. No solo complicado, sino que tras un régimen Perdóname, donde... parece más una expresión de deseo que algo real. Sí, es un anhelo, quizás sea un anhelo, pero bueno, con Paco García Campa hicimos una vez un programa que quizás fuese una reinvención del panarabismo, no el panarabismo de Nasser y demás, pero el panarabismo frente al fundamentalismo, un panarabismo que también fuese capaz de aglutinar, que dijese, vale, seguimos siendo la República Árabe Siria, pero es mejor esto que la República Islámica de Siria, en mi opinión, desde luego. Y no solo porque puede haber un régimen islámico democrático que poco sabemos que ha habido, pero ya no un régimen islamista, sino fundamentalista, cogiendo de, digamos, de referentes las ideas de Sayyid Qutb, de todos los ideólogos islamistas o integristas del siglo XX. En este sentido, un panarabismo o una especie de cantonalización de Siria, bueno, donde, vuelvo a repetir, todos tengan su dosis de cuotas de poder, sería lo que se anhela. Ya sabiendo de que se ha visto que el Líbano no funcionó y que tampoco en Irak funcionó, pues es importante. Pero hay que desterrar también un enemigo que es mucho peor que el islamismo, para mí, o integrismo, mejor dicho, hablemos con propiedad, y mucho peor que estos regímenes laicos que basan en la represión del supuesto enemigo interno todo su poder. Y es acabar con una herencia muy complicada como son las reyes clientelares y nepotistas, que fueron lo que facilitaron que gente como Hafez y Bashar al-Assad o Saddam Hussein estuviesen en el poder, ni más ni menos. Y en un futuro cercano, ¿existe una posibilidad? Porque hasta ayer se estaban matando. Sí. En un futuro cercano, ¿existe la posibilidad de que haya un acuerdo de este actual presidente, ex Al Qaeda, ex ISIS? O sea, este presidente hasta hace un ratito era fundamentalista y ahora usa traje y corbata. Ok, supongamos que
borramos el pasado y que confiamos en que él va de aquí en, bueno, Bashar al-Assad también usaba traje y corbata, pero que él de aquí en adelante va a preocuparse porque la gente en Siria pueda vivir en paz, que los kurdos tengan su lugar a pesar de Turquía, de que los drusos tengan, que se pueda respetar. ¿Existe esa posibilidad realmente? Pues tomamos en cuenta una cosa muy interesante que has dicho ahora, no tanto de el traje que utilizaba Bashar al-Assad, pero esta persona que voy a citar sabemos que es enemigo de los kurdos, pero al final es un fundamentalista con traje y no es otro que la persona que más que Estados Unidos ha ayudado a lo que fue la caída del régimen de Bashar al-Assad, aprovechando la debilidad de que faltaban tropas y las fuerzas aéreas rusas. Y no es otro que Recep Tayyip Erdogan. Y Erdogan ha sido capaz, bueno, ahora está esto es un momento raro, porque ahora mismo también ha vuelto a mirar a Europa después de la amenaza rusa. Entonces, ha tenido esos picos. Yo creo que este será su último mandato, no solo por edad, sino porque la gente puede cansarse de más de 25 años de poder, aunque ya hemos visto a Putin. Y tiene altos y bajos. Pero cuando utiliza esa especie de arte islámica de ocultación, la taquilla, pues le ha salido bien. Mi opinión es que Ahmed al-Sharaa estará en un régimen transitorio. Espero que no haya una nueva guerra civil en Siria, como ha pasado en Libia, por poner un ejemplo. Y si se plantean elecciones, ¿podría ganar? Sí, pero también podría perder perfectamente poder. Máxime cuando su padre, un economista que estudió en Bagdad, etcétera, Rifat al-Sharaa, ha dicho que su hijo no es capaz de mantener un país. No por mano militar, ni mucho menos, sino porque no tiene conocimiento económico. Ayulani, desde luego, otra cosa más, no es una persona nobresada, pero es un antiguo estudiante de literatura árabe de la Universidad de Damasco, que luego sí, se nutrió del fundamentalismo más primigenio, pero procede de una familia tecnócrata. Su hermano es médico, si no me equivoco. Su padre, como he dicho, procede de un entorno laico vinculado al desarrollo económico del Fondo Monetario Internacional durante los años 60 para el Oriente Medio, 60, 70. Su madre era docente y no lleva velo, su mujer sí. Pero creo que el futuro pasa pues porque hay unas elecciones libres y transparentes y sobre todo que si el señor Al-Sara se presenta o le permiten, porque quizá la nueva redacción de unas cortes o asamblea constituyente diga, vale, el presidente interino no puede presentarse a la presidencia, porque, valga la redundancia, porque eso se planteó incluso con Assad, que Assad guía una transición, pero que cuando haya elecciones libres se vaya. Y entonces no hubiese sido posiblemente acusado de crímenes por parte del TPI, que ahora tiene que permanecer en Rusia por eso. Pues el señor Al-Sara, si como presidente interino crea unas elecciones libres, transparentes, fuera de toda injerencia de cualquier tipo, y al final, pues tanto se le dice que tiene que renunciar a la presidencia, pues porque no es constitucional, que pierda unas elecciones, o incluso que las gane, que acepte el resultado sea cual sea. Eso sería un plus y abriría un camino complejo, pero que evitaría males mayores. Y sobre todo también pasa pues, por buscar no tanto alianzas, sino pacificación con los vecinos. El primero y fundamental, no solo Israel, también con Irak. Bien, ya que nombras a Israel, Israel ha intervenido desde bueno, ha intervenido en Siria desde hace mucho tiempo, principalmente con la Fuerza Aérea. Sí. En las últimas semanas no ha dejado de destruir arsenales que principalmente eran arsenales que le pertenecían a la gente de Al-Assad, lo que hoy en día son los alawitas, que estaban comandados por un ex general de la época de Al-Assad. O sea que en cierta forma el actual gobierno de Siria indirectamente ha tenido un apoyo de Israel al haber destruido estas armas. ¿Eso puede ayudar a un acercamiento entre ambos? Pienso que sí, bueno, nunca está bien visto y sobre todo por la idiosincrasia, pensamiento árabe, que una potencia extranjera influya en naciones militares. Pero también pasó en Afganistán cuando tuvieron que recurrir la Alianza del Norte a los Estados Unidos tras el 11S, ¿no? Por poner un ejemplo, que sé que no es un país árabe, pero sí de esa media luna islámica que se extiende por todo Oriente Medio, ¿no? En este sentido, más que incluso acabar con lo que quedaba de tropas de Al-Assad, dirigidas por Suhail al-Hassan, que yo creo que ha sido uno de los principales autores de los ataques que luego dieron pie a estas masacres por parte de HTS, pues lo que ocurre es que han destruido lo que quedaba de la Fuerza Aérea Siria, la escasa Fuerza Aérea Siria que quedaba, helicópteros sobre todo, y ante todo también ha acabado con los suministros de un posible actor que querría influir de nuevo en Siria, como es el Hezbollah.
Hezbollah ya no tiene presencia en Siria, no tiene ni arsenales, no tiene rutas ni costeras ni terrestres, porque el camino de Damasco a Beirut era básicamente pues un recorrido de rosas para este grupo fundamentalista, ¿no? Ahora eso se ha acabado. Sí, tenemos un grupo fundamentalista actualmente de poder ya convertido ni siquiera en milicia ni en partido político, se ha disuelto y, bueno, su antiguo líder está en el poder. Pero no por ello tenemos que dar la espalda a Siria pensando que mi miedo sería, yo planteo 3 escenarios. El primero es que las ya supuestamente desarticuladas milicias islamistas empiecen una interguerra civil y se maten entre ellas. Un escenario como en Kabul en 1992, que me da pánico. El segundo sería una federalización del país, lo que hemos hablado, que para mí sería el óptimo, el mal menor, convertirse en una especie de Bosnia, a pesar de los errores en Bosnia, ¿eh? Y el tercero, que siga habiendo mucha injerencia extranjera y una cuádruple ocupación, porque hay presencia todavía rusa, hay presencia mínimamente iraní en algunas zonas, hay presencia turca y hay presencia estadounidense. Esta última no se sabe cuánto durará, pero los árabes nunca han visto bien, y se puede entender en cierta medida, la ocupación de sus tierras. Correcto, sí. Creo que nadie ve bien la ocupación de sus tierras. Exactamente, sí. Ahora, ahora, hay un dicho que dice que uno sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Sí. Eh, que se vaya a Rusia y que venga a Turquía es salir de Guatemala y meterse en Guatepeor. Probablemente porque Turquía nunca va a dejar que haya un acceso. Ya hoy me ha extrañado que las últimas revistas de estos posts que he visto de fuentes fiables es que las fuerzas de defensa sirias, mayoritariamente kurdas, se han integrado ya en el nuevo ejército sirio, como dije anteriormente. ¿Se va a quedar parado Erdogan ante esto? Al-Sharaa, el principal apoyo que tuvo fue, sí, Arabia Saudí, como siempre, con la estela wahabita de de internacional fundamentalista, Emiratos Árabes Unidos, pero también a Turquía. Y muchos líderes de los integristas o fundamentalistas sirios tuvieron su lugar de descanso en Estambul, Ankara, etc. ¿Cómo va a responder? ¿Va a cortar por una parte del dinero, que quizás sería de estos males el mal menor? ¿O va a intentar una ofensiva en el norte a través de lo que se llaman esas fuerzas como Sultán Murad, etcétera, pobladas por turcomanos, otra minoría a tener en cuenta, vinculada lingüística y étnicamente, así como religiosamente, a Turquía, la hermana mayor? ¿Pueden atacar la zona de Kurdistán, conocida como Rojava? ¿Pueden llegar a atacar Damasco? ¿Tendremos una insurgencia pro-turca o financiada por Turquía para desestabilizar al régimen de al-Sharaa si este se pone muy, digamos, respondón ante Ankara? Es lo que daría miedo, desde luego. Entonces, efectivamente, tenemos unos días que no soy futurólogo, ojalá lo fuese, pero podría haber un de Guatemala a Guatepeor, desde luego. Bien. Mariano, sé que es tarde ahí, yo no te quiero robar No hay más ningún tiempo. problema. Simplemente para ir redondeando este guiso que tenemos ahí en Siria, porque es todo todavía bastante confuso y el actual gobierno no está parado sobre un banco con 4 patas firmes. Parece que estuviera con 3 patas y una media floja, pero bueno, se mantiene. Y sin hacer futurología, como recién decías. ¿Qué va a terminar mm, según tu análisis, pesando más dentro de Siria, el poder ruso o el poder turco? Pienso que, habida cuenta de que a pesar de que se ha negociado que se permanezca Rusia en las bases que había arrendado para 50 años y ahora tuvo que dejarlas, podrá haber un convenio. Pero siempre el faro del neotomanismo y del antiguo hermano mayor o de antigua potencia mayor va a pesar más. Creo que la actual Siria del señor al-Sharaa, por vínculos religiosos, sobre todo el fundamentalismo sunita, etcétera, a pesar de lo que está ocurriendo con los kurdos, y quizá por eso lo has integrado las nuevas fuerzas del ejército sirio, kurdas, quiero decir, por eso va a intentar hacer una especie de apagafuegos y pesará más Turquía que Rusia. Esa es mi opinión, que quizá me puedo confundir. Y como hemos hablado otras veces, esto puede cambiar de aquí a 20 minutos. Pero si ya como apagafuegos se utiliza la integración de los kurdos dentro de este nuevo ejército sirio, como diciendo, no va a haber fuerza insurgente vinculada al PKK. Recordemos que el padre espiritual del PKK, Abdullah Öcalan, ha optado por una especie de, no solo de alto el fuego, quizá desarme del grupo en Siria y en Turquía, tras 41 años de conflicto, pues da que pensar que lo que va a triunfar quizás es un pragmatismo
Otra cosa es que este pragmatismo acabe tiñéndose de sangre. Y es lo que me preocupa. Eso sí, es lo que me preocupa a mí también. Y, perdón que te agrego una cosita No, no, más. por favor, Si adelante. llega a haber un acuerdo, porque es una de las posibilidades, finalmente entre Rusia y Ucrania en los próximos meses. Eso podría darle una fuerza o un alivio a Rusia en aquel frente para decir, vamos a recuperar principalmente esa salida al Mediterráneo en Siria. Podría, es complejo porque lo de Ucrania cada día cambia según el señor Trump haga lo que dé la gana, ¿no? Eso tenemos que pensarlo. Pero es que Rusia no tiene ese frente abierto solo. Está teniendo problemas en Georgia con una revolución contra el propio gobierno prorruso que hay. Está el tema de que Armenia va a dejar de ser aliado de Rusia para mirar hacia Europa. Entonces, tiene varios frentes. No quiere quitar ello que quizá si se consigue un, no sé si hipotético, realista o posible acuerdo de paz con Ucrania, que sería sobre todo tierras por paz o paz por territorios, a lo mejor con propiedad, pues quizá lo que sea el gobierno de Vladimir Putin intente captar mediante dinero, porque entiendo que si hay un acuerdo de paz con Ucrania, las sanciones paulatinamente serán levantadas. Eso quizá dé músculo a Rusia a través de recuperar los ingresos por venta de petróleo, entre otras cosas. Y podría decir, vale, llevo petróleo a Siria siempre que se permita un arrendamiento quizá de 20, 50 años, de estas cada 20 y prorrogable cuando se vaya a expirar ese tiempo límite. Es complejo lo que me comenta Gustavo, pero claro, eso es por ello que está muy bien lo que comentabas de un mundo globalizado. Quizá lo que ocurra en Ucrania redunde en el resto de Oriente Medio, empezando por Siria. Y un posible acuerdo de paz en Ucrania dé pie a buscar acuerdos de paz pues en todo Oriente Medio y principalmente en Siria, que lleva casi, no, 14 años, sí, en guerra civil. Y la gente se cansa, lógicamente. Más luego, pues la destrucción y caos que conlleva todo ello, no vamos a olvidarlo. Sí, la destrucción en Siria y la destrucción en Líbano, que está al lado, que Eso también es, el efecto lleva derrame. más años todavía en el caos. Mariano, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande. Recién nombraste a Armenia, me interesaría en un futuro poder hablar un poquito de lo que le ha pasado a Armenia, que ha quedado ahí como en un sándwich entre Turquía, entre Azerbaiyán, la falta de apoyo ruso porque no le alcanzan Rusia los le vendió en frentes 2020 y en 2023. Sí, sí, es un hecho. los dejaron tirados. Por otro lado, Israel, que tenía una buena relación con Armenia, le vende armas a Azerbaiyán porque necesita que Azerbaiyán esté armado para poder defenderse de un posible ataque iraní, pero los azerbaiyanos utilizan las armas para atacar a Armenia. Esto Un es un quilombo, como puzzle se dice, muy complejo, sí, sí. tal cual. Así que para la próxima, de repente, nos podemos a tratar de solucionar ese puzzle. Te Perfecto, yo mando, encantado, encantado, siempre es te un honor, mando Gustavo. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por participar. Y termino como terminamos siempre los videos aquí, Am Israel High. Un abrazo enorme, muchas gracias. Adiós.